Empezamos la tarde de hoy, martes 28 de abril. Hoy tenemos también otra tarde maravillosa, fantástica, con dos grandes ponentes, dos grandes divulgadores y dos grandes conocedores del cielo, como son Miriam Gil Martínez. Miriam es una de nuestras, diríamos, monitoras de Starlight Senior. Hizo el curso de Gredos, pero si no me equivoco lo hizo además en Canarias, en Tenerife, y luego nos ha ayudado, ha sido profesora Starlight también del último curso que se hizo en Ávila. Es una gran divulgadora y una de estas cosas lo vamos a ver absolutamente clarísimo en la tarde de hoy. Nos va a hablar del monitor Starlight y los Simpsons. Lo primero que quería, por empezar, dentro un poco me presento, pero primero os pongo un pequeño vídeo que no podía ser de otra cosa que de los Simpsons. Veamos, a las 6:22 p.m. Venus será visible a 27 grados. ¡Allí voy! ¡Hola! ¡Es precioso! ¿Qué ha pasado? Muchas gracias, Beach Boys supervivientes. Bueno, Júpiter debe de andar cerca de aquí. Oh, ¿eh? Aquí habrá suficiente oscuridad para ver las estrellas. ¡Me has robado las estrellas, Springfield! Nadie ha escrito nunca un poema sobre esa vomitiva luz naranja. Oh, sé perfectamente cómo te sientes, guapa. Lo que estás viendo es contaminación lumínica. La contaminación lumínica, para los astrónomos como yo, es un problema más grave aún que, qué sé yo, por ejemplo, echarse novia, lo cual es difícil para un cerebrito. Tenemos que hacer algo. Ya sé, podemos pedirle a la gente que firme una petición. Bueno, hasta ahí el vídeo. En la siguiente imagen, el que no haya visto el capítulo, así es como termina, así es como queremos terminar también nosotros, creo. Y bueno, para los que no me conocéis, a lo mejor con este título habéis pensado, esta es una friki de los Simpsons, y nos va a contar todos los capítulos en los que aparecen cosas de astronomía, el día que ven el cometa, el día que cae un asteroide. Bueno, pues no van por ahí los tiros, y aprovecho entonces para presentarme y explicar un poco por qué este tema. Como ha dicho Toñi, yo soy de Ávila, llevo trabajando más de 16 años como educadora ambiental, como monitora en la Casa del Parque Regional de la Sierra de Gredos, en un espacio natural pues, que hay al sur de la provincia de Ávila. Cuando vi lo de las charlas, que por cierto, felicidades por la iniciativa porque nos está, creo que a todos encantando, cuando vi las charlas y empezaban a quedar huecos para la tercera semana, dije, tengo que pensar en qué puedo yo colaborar y qué puedo aportar. Como de astronomía, aquí hay gente que sabe muchísimo más de lo que pueda saber yo. Primero pensé, busco un tema raro, pero luego dije, vamos a ir sobre seguro y qué sé yo, y qué os puedo a lo mejor aportar o compartir con vosotros hoy. Y se me ocurrió, pues eso, que precisamente lo que yo hago, lo que llevo haciendo tanto tiempo es interpretación ambiental, ahora ya llamada interpretación del patrimonio. ¿Y el qué es? Vamos a ver así rápido la definición, porque yo creo que a todos nos va a sonar un poco qué es esto de la interpretación del patrimonio. La definición así formal es una actividad educativa, bien, hasta ahí, que pretende revelar significados e interrelaciones mediante el uso de objetos originales, experiencias de primera mano y medios ilustrativos, en lugar de simplemente transmitir la información de los hechos. Ayer cuando Toñi justo hablaba de la divulgación, pensé, esto encaja bien en lo que quiero yo contar mañana. Y es que precisamente creo que todos estamos muy relacionados con esta definición, ¿no? O sea, que a lo que yo me he dedicado durante tantos años a hacer durante el día, ahora se parece bastante a lo que hago por la noche. Para los que estén interesados en este tema, porque creo que es una cosa importante, el padre de la criatura esta de lo que es la interpretación del patrimonio es este señor, ya fallecido, que es Freeman Tilden. Freeman Tilden, al lo que pueda parecer, era escritor, era un gran periodista. Empezó trabajando en el periódico de su padre, pero cuando cambia la vida y cuando nos cambia la vida a los que nos hemos dedicado a la interpretación ambiental, es cuando en 1957, llevaba desde los años 50 trabajando en el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. Y en 1957 escribe ese libro que os he puesto ahí, que
que es la interpretación de nuestro patrimonio. Freeman Tilden sienta las bases de lo que es la interpretación. Una de las cosas más importantes son los 6 principios fundamentales que, a pesar de que han pasado 70 años desde que los escribió, siguen estando en vigor. O sea, al principio se aplicaron simplemente al medio ambiental, o sea, a espacios naturales, pero con el tiempo se han ido extendiendo a todos los museos, a todas las visitas guiadas. Y es curioso porque cuando hice el curso de monitores, como decía Toñi, que tuvimos la suerte de ir a Canarias a hacerlo, cuando nos trajimos este libro, a mí me llamó mucho la atención que en concreto ponía un patrimonio común, ¿no? A Common Heritage, Starlight. Y me recordó mucho a esto de Freeman y dije, esto me da a mí que va a estar relacionado. Una de las cosas importantes que nos dice Tilden, voy a andar poco en esto, es el triángulo interpretativo. Y lo que él ya sienta en los años 50 es que para tener esa oportunidad interpretativa aquí tenemos una mesa con 3 patas. Hay una pata en la que todos ponemos siempre el foco, que es la del conocimiento del recurso. Como yo no sé de astronomía, cuando empiezo lo que quiero hacer es conocer todo lo posible sobre la astronomía. Pero creo que sobre todo para esta labor de monitor Starlight es muy importante tener en cuenta las otras 2. El conocimiento de la audiencia y las técnicas apropiadas. Hoy en la que me voy a centrar es en el conocimiento de la audiencia, no porque sea la más importante, porque tanto el conocimiento del recurso como el conocimiento de la audiencia, en la ecuación esta de la interpretación lo que harían es sumar, y la de las técnicas apropiadas multiplica, y esto creo que todos lo tenemos muy claro. Todos hemos estado con una persona que te ha estado enseñando, guiando por un museo, una actividad, y hemos tenido esa sensación de que acabe ya, que deje de dar datos, me voy, me quiero ir, y hemos tenido también la sensación de decir, por favor, que no pare nunca, que me lo llevo a mi casa, que me lo cuente por la noche también. O sea que es muy importante esa parte de utilizar las técnicas apropiadas y al final ser un buen comunicador con las herramientas adecuadas. Pero hoy, como los 15 minutos me parecía que no me daban para tanto, me he quedado con el conocimiento de la audiencia. Y es aquí donde viene la clave del TIC. ¿Quién es mi audiencia? La mayoría del tiempo, si tenemos suerte, tenemos grupos homogéneos, gente que viene un poco con las mismas características, pues porque a lo mejor viene pues, de universidad y tienen todos más o menos el mismo nivel, o tienes un grupo de escolares. Bueno, tenemos grupos a veces muy homogéneos, pero lo general, yo en este tiempo que llevo trabajando me he dado cuenta que lo más normal es tener un público muy heterogéneo. Entonces, hace como 14 o 15 años cuando yo empezaba en esto, hubo uno de esos profesores de interpretación que me marcó, porque dijo una frase que fue como que se me ha quedado durante todos estos años, me ha perseguido, y es que él decía, explícalo, pero explícalo para que te entienda la familia Simpson. Y es aquí donde venía el punto de la charla. Me tiene que entender la familia Simpson. ¿Y quién es la familia Simpson? Ahora, perdonadme por el estereotipo que voy a hacer a partir de ahora, porque es para entendernos un poco y sobre todo para que nos parezca simpática la presentación. Y es que en mi público está Homer. Normalmente no viene comiendo la rosquilla, es verdad, alguno ha habido, pero normalmente no viene con la rosquilla en la mano. Es ese que vino por obligación. Todos hemos tenido en el grupo el que viene por acompañar, porque no le ha quedado más remedio, porque cómo se iba a quedar fuera de la actividad si lo hacía toda la familia, todo el grupo de amigos. Normalmente le reconoce rápido porque tiene poca capacidad de concentración, pero ahora, como le llame algo la atención, ese momento es el más apasionado del mundo y el más fascinado por lo que le estás contando. En general va a ser poco participativo, excepto que propongas continuar la observación la charla o el debate en el bar, entonces lo tienes de tu lado. Tenemos también, creo que es bastante habitual en los grupos, que es Lisa, ¿no? Lisa, la hija pequeña, es la intelectual. Quería hacer también, no se trata de una división por edades, sino he puesto un poco el estereotipo de cada uno. Y en el caso de Lisa, Lisa es una gran aficionada, ya tiene muchos conocimientos previos, sabe muchas veces incluso más que tú, y te dan ganas incluso de darla el láser y decir, mira, sigue tú porque sabes muchísimo de este tema. Nos suena, ¿no? Nos va sonando. Otro que también, sobre todo cuando hay chavales, le conocemos rápido es a Bart.
Bart no sabía cómo ponerlo, si el gamberro o el gracioso, tiene un poco de cada, creo. Y es ese que no para quieto ni un momento. No has alineado el telescopio y ya está agarrado al ocular para mirar. Todo lo que hayas traído te lo va a toquetear o intentarlo por lo menos todo. Es sociable porque sí que es de los que son participativos, pero de lo que a él le interesa. Te va a hablar de su libro. Hace muchísimas preguntas, pero la pregunta estrella, a quien no se la han preguntado nunca, es ¿dónde has comprado el puntero láser? ¿Me lo vendes? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde lo has conseguido? Que yo muchas veces digo, traes un telescopio aquí que te parece la caña y lo que más les interesa es el puntero. Has sacado ahí el rayo láser y ya han visto la guerra de las galaxias. Bueno, pues creo que también este personaje le identificamos todos. Otro más, que sería Maggie, no tiene, ya os digo, no está relacionado con la edad. Esta sería, creo que la discreción, ¿no? En los capítulos parece que no está, que está solo con el chupete ahí haciendo pero está ahí y tiene su parte como de autonomía. He puesto ahí como que sabes que está porque la tienes ahí delante, has limpiado las gafas y dices, sí, hay una más ahí que no dice nada, pero está. No es muy participativa, está en segundo plano, muy discreta, pero no acabas de saber si está prestando atención y le interesa o no le interesa, si es tímida o está pasando, pero esta nos crea ahí un poco de incertidumbre de si le está interesando o no el tema que estás contando. Y llego a Marge. La he dejado para la última y no sabía en realidad cómo ponerlo así en una sola palabra, así que he utilizado 2 o 3. Y creo que Marge es el sentido común. Es la persona que a priori no sabe mucho del tema o nada, pero es una persona que tiene inquietudes, que es educada, que es respetuosa, e intentará seguir la explicación y te hará preguntas sensatas en su nivel de conocimiento, pero va a intentar entender la explicación. Bueno, como os digo, perdonad por los estereotipos al darlos el repaso, pero bueno, lo que quería que supierais es que a mí esa frase de explícalo y que te entienda la familia Simpson, pues creo que habrá muchas familias Simpson, que habrá mucha gente con muchas actitudes diferentes ante la observación, pero creo que un poco la misión o lo que tenemos que intentar es acabar llegando a todos, ¿no? Al final, mi objetivo cuando hago una observación o una actividad es que la misma pasión que me ha despertado a mí el cielo se la pueda despertar a ellos, ¿no? Que les acabe gustando lo que están haciendo y que sean capaces de todos, independientemente de cuál era su interés inicial, puedan acabar sentados juntos mirando al cielo con ese objetivo común. Para poner así un pequeño ejemplo rápido para que se entendiera, pues he pensado en poneros 2 modos de a quién le cuento una historia, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco de las estrellas fugaces y os voy a contar primero cómo creo que no se debe hacer y luego cómo creo que se puede hacer. Si yo os hablo de estrellas fugaces y empiezo a decir, en el sistema solar encontramos fragmentos de residuos procedentes de cometas o asteroides. Estas diminutas partículas son los meteoroides. Al quedar libres en el espacio forman un filamento de materia llamado tubo meteórico. En cada paso por el perihelio los cometas crean un nuevo tubo meteórico. La Tierra puede cruzar por uno de esos tubos, entonces las partículas entran en la atmósfera terrestre con velocidades entre 10 y 72 kilómetros por segundo, se calientan por rozamiento atmosférico y emiten luz en la mesosfera. La energía cinética se transforma en calor debido a la onda de presión de la atmósfera. El material del meteoro se desintegra por sublimación y se ioniza. La recombinación produce la luz que observamos. En concreto, las Líridas, que reciben este nombre porque su radiante está en la constelación de la Lira, son producidas por el cometa Thatcher o C/1861 G1. Y me he quedado tan ancha. Y a lo mejor esa atención no me la va a prestar ni siquiera la lista del grupo, y hasta a vosotros que os gusta os suena aburrido. ¿Cómo explico yo las estrellas fugaces en las observaciones? Pues utilizando esto. No sé si veis bien lo que es. Una caja de cerillas. Cuando coges la cerilla y les explicas que hay partículas que están fuera de la atmósfera, pero pueden llegar a entrar en la atmósfera de la Tierra, la atmósfera es la caja de cerillas, y en concreto voy a utilizar el lateral de la caja de cerillas. Si yo tengo la partícula que va a entrar en la atmósfera,
Si no tuviera atmósfera, la partícula entraría y de noche ni la veríamos. Ahora la estamos viendo porque tenemos luz, pero en la oscuridad no la veríamos. Si la partícula entrara en la atmósfera, ya rozando con la atmósfera, pero entrara a muy baja velocidad, tampoco la veríamos de noche, ¿verdad? ¿Qué ocurre por las noches? Que estas partículas entran en la atmósfera rozando a gran velocidad. Por eso vemos las estrellas fugaces. Bueno, era solo un pequeño ejemplo por ver cómo algo se puede contar de dos maneras muy, muy diferentes, como una creo que engancha al público y te hace prestar atención y la otra pues aburre. Me quería quedar ya nada más, que me queda un minuto, me sobra un poquito, me quería quedar solo con una frase de Sagan, y es que creo que al final es el objetivo, lo que queremos con esta interpretación, con esta divulgación del cielo. Y os la voy a leer simplemente. El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Nuestras más ligeras contemplaciones del cosmos nos hacen estremecer. Sentimos como un cosquilleo nos llena los nervios, una voz muda, una ligera sensación como de un recuerdo lejano o como si cayéramos desde gran altura. Sabemos que nos aproximamos al más grande de los misterios. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Fantástico, como siempre. Genial, muchísimas gracias. Es importantísimo, Miriam, como dices, el saber llegar, saber comunicar, saber transmitir y formar parte, ¿no? Y ustedes son expertos y me encanta que hayas hecho esa centralización en un tema como la audiencia. Soy Satur. Dar la enhorabuena a Miriam. Gracias, Satur. Y deciros que desde hace unos cuantos años, yo era, pues, desde pequeño, casi, desde que se inició la agrupación astronómica de Teruel, fui socio de, la agrupación, de esa agrupación. Participé poco en ella y luego, por ciertas circunstancias, pues tuve que desplazarme al suroeste de Francia y allí fue donde conocí la Société d'Astronomie Populaire de la Côte Basque, una asociación de astronomía que está basada en Biarritz. Y pues bueno, esta zona, por un lado, la costa está con mucha población, hay mucha luz, además, por desgracia, tenemos pocos días de cielos despejados y, por tanto, la actividad de observación no puede ser la principal de una asociación como en estas zonas de aquí. Para poder observar tenemos que irnos hacia el interior, hacia el Pirineo, irnos cerca del observatorio del Pic du Midi, por ejemplo, donde podemos encontrar buenos cielos, pero son muchas horas. Entonces es una asociación cuya actividad principal es la divulgación. Vamos a continuar, como ya empezamos ayer con temas de divulgación y hoy Miriam ha seguido muy bien con ellos, pues yo voy a intentar mostraros una experiencia de divulgación que hacemos en esta asociación de astronomía. Al final, bueno, pues todo empieza como Marte, tan grande como la Luna. Recuerdo que hace unos años circuló por internet pues una noticia de estas, de que tal día íbamos a poder ver, y solamente ese día, evidentemente, Marte del mismo tamaño que la Luna, y que por lo tanto había que aprovecharlo como fuera. Y bueno, pues esta fue una de las excusas, digamos, para preparar una pequeña actividad de divulgación y poder enseñar a la gente cómo, aplicando un poco del método, se puede llegar a que, no digamos a que no nos engañen, pero por lo menos a descubrir ciertos bulos que son muy evidentes, como este, por ejemplo. Y eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de... Eso es, ahí está. Lo que es el objeto de la animación, por qué la Luna y el Sol, vamos a hablar también de la Luna y el Sol, parecen del mismo tamaño y tal, de tamaños, de distancias y finalmente qué es lo que pasa con Marte. Pero antes de eso, pues quiero hablar un poco de qué es la astronómica popular de la costa vasca. ¿Por qué esta etiqueta de popular? Aquí vemos a Camille Flammarion, que ya decía que una sociedad astronómica debe dirigirse también a todo el público, no solo a los sabios o iniciados, en una dinámica de educación popular. Camille Flammarion, que fundó la Sociedad Astronómica de Francia,
y que fue también fundador y director de la revista de Astronomía. Aquí le vemos apoyado sobre un globo de Marte, y este aspecto de Asociación de Educación Popular es una etiqueta que se le da a aquella asociación que tenga que cumplir con estas condiciones. Tiene que respetar la libertad de conciencia, respetar la no discriminación, transparencia en la gestión, tiene que estar abierta a todo el mundo, y nosotros hemos añadido por nuestra parte algo tan sencillo como sería compartir el saber. Entonces, yo cuando en 2011 conocí esta Asociación de Astronomía en Biarritz y conocí el por qué era una asociación de educación popular, yo rápidamente me dije, yo tengo que trabajar con esta gente, tengo que hacer cosas, y en ello llevo desde el 2013 sobre todo. Bien, entonces vamos a entrar en nuestro caso. Vamos a ver un ejemplo de una actividad de divulgación que hacemos para mostrar cómo extender ese método a todo tipo de público. Aquí vemos, por ejemplo, este es el castillo de Abadía en Hendaya, la playa de Hendaya al fondo. Este es un día que se llama la fiesta de la cornisa, una carretera que va desde Hendaya hasta San Juan de Luz, por toda la costa, y en la que se montan muchos stands de todo tipo de asociaciones de apicultura, asociaciones del medio natural, y entre otras la nuestra asociación de astronomía. Es un día pues cuando hace buen tiempo, que es muy agradable, y entonces aquel año presentamos esta actividad y quisimos explicar a la gente, responder a la pregunta de si Marte era posible verlo tan grande como la Luna. Para ello, pues empezamos pidiendo entre el público a un voluntario. Siempre a un chico, en este caso fue Antoine, quien quiso participar en la actividad. Necesitamos a otra persona que se pusiera justo en este punto de esta tabla, que hay un agujerito, y que hiciera de observador. Él iba a decirnos qué veía a través de su punto de observación. Entonces nos dijo, pues le veo a Antoine. Muy bien. Le dije a Antoine que se fuera echando hacia atrás. Y le preguntamos a nuestro observador qué es lo que veía. Y nos dijo, pues que Antoine se está echando para atrás. Y le dijimos, bueno, se está echando para atrás, pero tú de verdad, ¿qué es lo que estás viendo? Ya llegamos a la cosa de decir, no, que se está haciendo más pequeño. Pero ¿cómo puede ser que Antoine se está haciendo más pequeño si es el mismo? No, es que está más lejos. De una forma que poco a poco vas introduciendo los conceptos de tamaño, distancia y tamaño aparente. Y decíamos, pero esto podemos medirlo, cuantificarlo de alguna manera. Entonces usamos estos dos hilos, uno sobre la cabeza de Antoine, otro sobre su pie. En esta fotografía de abajo, cuando está mucho más lejos, los mismos hilos. Y empezó la gente que está fuera viendo la actividad, dice, pero es que aquí hay un ángulo. Entonces introduces el concepto del ángulo bajo el cual tú puedes ver ese objeto. Llegamos a la conclusión entonces que claro que podemos cuantificar esos tamaños, esas distancias, esos tamaños aparentes, y podemos llegar a deducir que el mismo objeto del mismo tamaño, cuanto más alejado esté, lo vemos bajo un ángulo más pequeño. ¿Vale? Ya sabemos algo. Pero aquí estábamos hablando de Marte. Estábamos hablando de la Luna, y sabemos que el Sol y la Tierra y la Luna los vemos prácticamente del mismo tamaño. En cualquier caso, tenemos dos cuerpos. Tenemos que ahondar un poco más en ese concepto. Para eso vamos a ir al laboratorio y vamos a construir un instrumento de laboratorio. Es esta maqueta en la cual, con otro voluntario, en este caso Julián, le decimos que observe. ¿Qué es lo que observa Julián? Lo que está observando es
un disco negro. Decía al principio, y un disco amarillo. No, Julián, una cosa muy importante en el método científico es que seamos rigurosos con nuestras observaciones. ¿Tú ves un disco amarillo? Y al final llegas a la conclusión, no, lo que veo es una corona amarilla rodeando ese disco negro. Ah, de acuerdo. Los que estábamos fuera veíamos además estos hilos, el hilo rojo que está unido al disco negro y el hilo amarillo que está al disco amarillo, y veíamos que eran unos ángulos diferentes. Como habíamos introducido el concepto del ángulo bajo el cual vemos el objeto, pues aquí podíamos ver que el disco negro más pequeño lo veíamos bajo un ángulo más pequeño que el disco amarillo más grande. Estupendo. Decíamos, ahora vamos a mover el disco, vamos a mover el objeto que tenemos móvil, en este caso el disco negro. Y Julián, por favor, dinos exactamente en qué momento paramos cuando tú veas que el disco negro ha tapado por completo al disco amarillo. Pues ahora justo, desde fuera, que veíamos conforme movíamos este disco negro, veíamos que los ángulos, los hilos rojo y amarillo, se iban acercando, y en un momento, justo en ese momento que se hacían iguales los tamaños aparentes, los ángulos que veíamos eran también los mismos. Y además, resulta que esta maqueta, que es un instrumento de laboratorio, lo hemos hecho de una forma determinada que nos permita sacar y concluir relaciones entre esos tamaños y esas distancias. ¿Por qué? Porque el disco negro tiene un diámetro que es justo la mitad que el diámetro del disco amarillo. Y justo su tamaño aparente se hace igual al tamaño aparente cuando está justo a la mitad de la distancia. De esta forma conseguimos sacar relaciones entre esos objetos. Como ya tenemos esas relaciones entre los objetos, si ahora nos vamos a nuestro sistema solar, que tenemos en esta maqueta con nuestro Sol, las órbitas de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, irnos más lejos se nos sale la maqueta y nos resulta difícil llevarla de un sitio a otro, pues y basándonos en ciertos datos, como son diámetros y distancias de la Luna, diámetros y distancias al Sol, nos podemos hacer unos cálculos muy sencillos y saber que la Luna la vemos bajo un ángulo de medio grado, el Sol igual, bajo un ángulo también aproximadamente de medio grado. Todo esto que nos permite, gracias a esta coincidencia, nos permite que entre el Sol y la Luna, como tienen tamaños aparentes que son prácticamente iguales, dependiendo también del momento y de la distancia, porque sabemos que las distancias no son exactamente iguales, no es siempre la misma, porque las órbitas son elípticas, pues podemos disfrutar de eclipses totales, como este que vemos aquí abajo, o de eclipses anulares, como este que vimos en Teruel en octubre del 2005. Pero claro, la pregunta inicial no era el Sol y la Luna, porque eso casi lo sabíamos ya, que los veíamos del mismo tamaño. Hablábamos de Marte y de la Luna. Con nuestro método, con nuestros instrumentos de laboratorio, con nuestro razonamiento, hemos llegado a saber calcular esos tamaños aparentes. Entonces podemos venir a nuestro sistema solar. Sabemos que Marte lo podemos tener en oposición, está la posición más alejada, el Sol, la Tierra, Marte del otro lado, pero también en la otra posición, la más próxima. La distancia evidentemente no es la misma. Aquí podemos ver cómo la distancia más corta de Marte a la Tierra es del orden de 56 millones de kilómetros. Como también sabemos su diámetro, a esta distancia, y hemos aprendido a hacer estos pequeños cálculos del ángulo, vemos que allí donde la Luna y el Sol los veíamos bajo un ángulo de medio grado, pues resulta que Marte lo vemos muchísimo más pequeño. ¿Cuál debería ser la distancia? O sea, ¿a qué distancia debería estar Marte para que su tamaño aparente fuera como la Luna o el Sol? Pues evidentemente muchísimo más cerca, a escasamente, o sea, a mucho menos de un millón de kilómetros. Lo cual
sabemos muy bien que no es posible. Tendría que suceder un cataclismo en el sistema solar para que Marte pasase de distancias mínimas de 56 millones de kilómetros a estas distancias. Por lo tanto, la realidad es más bien de este tipo, que Sol y Luna sí que los vemos a la misma distancia y del mismo tamaño, mientras que Marte es mucho más pequeño. Entonces, este tipo de actividades son los que practicamos para, digamos, acercar la ciencia y el método científico a todo tipo de público, desde niños, como bien decía Miriam antes, hay que adaptarse al público que tienes en cada momento, niños mayores, más conocedores, menos conocedores. Por último, bueno, mis agradecimientos, por ejemplo, al CLEA, el Comité de Unión de Enseñantes de la Historia de Astronomía. Es un organismo no es exactamente igual que APEA, pero aunque tiene ciertas similitudes, y que publica los Cahiers Clergaud, donde aparecen muchas de estas actividades, a la agrupación astronómica de Teruel, actual, que me ha dejado poner determinadas fotos, y a la Sociedad Astronómica Popular de la Costa Vasca. Aquí tenéis la página web, astrobasque.com, con gente como Magillán, que es quien durante muchos años nos ha animado a preparar todo ese tipo de cosas, como Gerard, por ejemplo, que ha hecho este tipo de maquetas, y como no, pues a la Fundación Starlight, que me ha dado la oportunidad de participar en estos encuentros. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Satur. No, Fantástico. no pasa nada. Me consta además, Satur, que en la visita que tuve el placer de hacerles a Clasan, tenían muchos instrumentos de este tipo que ustedes mismos, la asociación y artesanos han elaborado, ¿verdad? Allí era otra asociación, la Asociación de Mont-de-Marsan, pero también una de sus actividades es la divulgación, es una de sus actividades principales, y practican mucho eso, el construir ese tipo de maquetas. Ellos tienen cosas sobre espectros, sobre medida de distancias, para explicar el paralaje, no sé, es con un poco de imaginación, con un poco de herramienta y con ganas, se pueden hacer muchísimas cosas que ayudan mucho a la divulgación para todo tipo de público. Aquí hay quien quiera hablar, bueno, están dándole las felicitaciones a los dos, a Miriam y a Satur, muchísimas gracias. Algunos comentan qué planteamiento más sencillo, eficaz, pero muy instructivo, qué didáctico. Bueno, aquí hay piropos de todo tipo y la verdad es que aprendemos muchísimo, ¿no? Con la experiencia y con las ideas, la creatividad, ¿no? Lo que se puede conseguir cuando el conocimiento y la creatividad se suman, ¿verdad? Para explicar astronomía. Algo tan simple como lo parece, las distancias, los tamaños y lo complejo que es para visualizar, ¿no? ¿Hay alguna duda, comentario que le queramos hacer a Miriam o a Satur? Un comentario con respecto a lo de no? Miriam, que me gustó mucho lo ¿Sí? de la cerilla, pero Sí. yo hago mis observaciones, yo tengo una furgoneta, entonces llevo mis clientes, los subo al Teide, o por medianías no subo a veces tanto al Teide, sino que me quedo por la mitad, y lo de la estrella fugaz lo suelo explicar cuando voy bajando. Entonces, claro, lo de la cerilla está muy bien, pero conduciendo no lo puedo utilizar. Pero lo diré que es muy, efectivamente es muy, muy útil, ¿no? Que a veces estos truquitos, ¿cómo explicar tal cosa? ¿Cómo dices, cómo harías tú esto? ¿No? Pues la verdad es que es muy, muy útil para que la gente lo entienda, ¿no? Estaría bien tener en algún sitio un listado de truquitos para, ¿no? Tendremos. No lo dije, pero ojo en verano con las cerillas también en los sitios donde Claro. estemos, ¿eh? Bueno, por supuesto. Efectivamente. Bueno, pues gracias entonces de nuevo, Miriam, Satur. Mañana volvemos, así que si se queda alguna pregunta, mañana tenemos oportunidad de volvernos a ver. Además, el viernes va a haber un debate y podemos compartir más opiniones. Mañana hemos invitado a Miquel Serra, que nos hablará de eclipses totales de Sol y Luna. Como sabemos, él es un cazador de eclipses y de también asteroides. Y le dije que por qué no participaba en este ciclo.
yo participé en uno que organizó él, pues entonces él ha participado en este organizado por nosotros. Y a continuación tenemos también a Charles Westphal, que ha hecho el curso, si no recuerdo mal, en el de Aliaga, y nos va a hablar de métodos y formas modernas para explicar y acercar también a niños y jóvenes la astronomía. Así que mañana va a ser otro día estupendo, interesantísimo, y no me falte, no me falte. Un abrazo a todos entonces.